Es imposible, vociferó un técnico golpeando las teclas. El programa de interpretación se desplomó. En el monitor, una cascada de símbolos chinos destellaba en carmesí, seguida de oraciones sin sentido. El acuerdo más crucial de la compañía, una alianza millonaria con una firma de Shanghái, estaba erróneamente interpretado, terriblemente mal interpretado. Esto constituye una catástrofe, pronunció gélido Ricardo Morales, el propietario de la corporación. 30 programas de interpretación de vanguardia, ¿y me entregan esto? Se incorporó pausadamente con el semblante inexpresivo, pero sus pupilas rebosaban de furia contenida. Necesito una solución inmediatamente. Si esta negociación fracasa, tú también fracasas. Un silencio tenso saturó el recinto. El estruendo del relámpago afuera parecía sincronizarse con la angustia interior. Y fue en ese instante cuando la entrada de vidrio se abrió con un chirrido. Apareció un muchacho. Su melena estaba empapada, su uniforme de mensajería estaba arrugado y cargaba una bolsa repleta de alimentos en su dorso. ¿Encargo para la oficina 23? Interrogó vacilante extendiendo una bolsa de papel. Uno de los custodios avanzó un paso. No puedes permanecer aquí. Pero Ricardo alzó la palma con impaciencia. No importa, dado que la cena ha arribado, al menos algo funcionó hoy. El muchacho se aproximó, depositó la bolsa sobre la superficie y accidentalmente observó el monitor. Sus pupilas se dilataron. Eso es chino clásico. Los directivos intercambiaron miradas perplejas. ¿Qué sucede, jovencito?, interrogó Ricardo con burla. La interpretación es errónea, respondió Mateo en un castellano suave pero decidido. El programa confundió caracteres ancestrales con símbolos contemporáneos. Por esa razón el documento suena irrespetuoso. El recinto cayó en un silencio incómodo. Nadie presente comprendía chino. Ricardo cruzó los brazos. ¿Y tú dominas el chino? Mateo se secó el líquido del rostro. Mi progenitor era intérprete. Laboró durante años en Shanghái antes de fallecer. Me instruyó en todo su conocimiento. ¡Qué coincidencia!, bromeó Ricardo, que el vástago de un intérprete se transforme en mensajero. El destino posee sentido del humor. Algunos directivos rieron. Mateo permaneció callado, pero en lugar de molestarse avanzó un paso. Puedo corregir el fallo. Tú, Ricardo arqueó una ceja. ¿Pretendes decir que un jovencito con bolsa va a solucionar lo que mi equipo no logró? Puedo intentarlo. ¿Por cuánto?, preguntó el magnate ya fastidiado. Mateo reflexionó un segundo. $500. La carcajada que siguió saturó el recinto. Interpretar eso por 500, repitió Ricardo casi riendo. Vaya, únicamente el champán de mi mesa vale el doble. Mateo lo observó fijamente. Puedes continuar riendo, pero si acepto realizar esto, requiero el efectivo inmediatamente. La risa se extinguió gradualmente. Su tono no era presumido, era certero, confiado, como alguien que ya soporta la carga de la duda cotidianamente y ya no teme ser menospreciado. Ricardo se inclinó hacia adelante. 1 hora. Y si fallas, abandonarás este lugar bajo la tormenta. Mateo asintió. Acordado. El custodio observó a su superior con sospecha, pero Ricardo realizó un ademán. Proporciónale una computadora. Observemos hasta dónde alcanza el coraje de los desposeídos. Mateo se despojó del abrigo empapado, se ubicó frente al monitor y conectó una memoria USB antigua y rayada que portaba una etiqueta M. Torres, las iniciales de su progenitor. Las luminiscencias del monitor se reflejaron en su semblante juvenil y determinado. Los directivos murmuraron, algunos apostando a que constituiría una pérdida de tiempo, pero había algo distinto en ese chico. Sus extremidades comenzaron a desplazarse velozmente sobre el teclado, caracteres chinos, columnas de texto y líneas de código alternados. Afuera, la tormenta caía cada vez más intensa y el sonido de las gotas se combinaba con el de las teclas. Ricardo lo contempló. Primero con desdén, luego con curiosidad.
El muchacho parecía comprender cada detalle del documento como si estuviera leyendo una narrativa y no un acuerdo. El cronómetro del recinto marcaba las 10:58. La tormenta golpeaba con intensidad contra los cristales, como si el tiempo corriera contabilizando cada segundo. Mateo ajustó su asiento y comenzó a teclear. El sonido de las teclas rompió el pesado silencio que saturaba el recinto. Los técnicos lo contemplaron con aire de desdén. Uno de ellos, corpulento y con anteojos, le susurró al otro: «Esto constituye una pérdida de tiempo». «Déjalo», respondió el otro. «El jovencito se meterá en dificultades y el superior reirá al último». Pero Mateo parecía no escuchar nada. Su concentración era casi magnética. Las ventanas de código se multiplicaron en el monitor. El muchacho alternaba entre chino, castellano e inglés corrigiendo el acuerdo línea por línea. «Este documento no fue redactado por chinos modernos», expresó repentinamente, sin despegar la mirada del monitor. «Son expresiones de Wenyan, un idioma de reverencia utilizado durante más de 100 años». Ricardo frunció el entrecejo. «¿Me estás informando que el intérprete automático no detectó eso?», lo interpretó textualmente. Mateo respiró profundo. «Pero en ese idioma la literalidad constituye un insulto». «¿Qué significa?», interrogó el técnico. «En China no se expresa lo que se desea, sino lo que la jerarquía permite. Si se interpreta directamente, parece una falta de consideración». El recinto quedó en silencio. El muchacho con la bolsa estaba impartiendo una lección. Incluso el director de comunicaciones, que pretendía comprender idiomas, se encogió en su asiento. Mateo continuó. «Aquí, por ejemplo, el programa interpretó Alianza Imperial como supremacía del imperio. Parecía que Morales Tech deseaba ubicarse por encima de ellos». Ricardo apretó la mandíbula y por esa razón cortaron la comunicación. «Exactamente». El muchacho tecleaba a una velocidad absurda, sin cometer un solo fallo. En el monitor, los caracteres fluían como una coreografía de luminiscencia. «¿Dónde aprendiste todo eso?», interrogó incrédulo uno de los directivos. Mateo dudó un instante antes de responder. «Mi progenitor era intérprete oficial en el consulado de China». Ricardo lo observó fijamente. «¿Y qué aconteció con él?». Mateo dejó de teclear. Por un segundo el sonido de la tormenta pareció más intenso. «Falleció cuando yo tenía 15 años. Dejó obligaciones y una biblioteca repleta de volúmenes que nadie deseaba. Desde entonces he estado interpretando todo lo que encuentro, etiquetas, documentos, ocasionalmente cartas que ya nadie comprende». La sinceridad en su voz cortó el ambiente, pero Ricardo, fiel a su soberbia, disfrazó su emoción con sarcasmo. «Un autodidacta. ¿Y crees que puedes rescatar una corporación con eso?». Mateo observó hacia arriba. «Creo que puedo rescatar el sentido de lo que extraviaste». Por un instante, nadie tuvo el coraje de responder. Sus extremidades retornaron al teclado. El cronómetro marcaba las 11:14. Los gráficos han comenzado a estabilizarse en los monitores secundarios. Un técnico que hasta entonces se había estado burlando se aproximó curioso. «Aguarda, ¿está corrigiendo el formato de la rúbrica digital?». Mateo asintió. «Sí. En el protocolo chino, la rúbrica no va al final, va al principio como señal de confianza. El intérprete automático la ubicó al pie de página y eso se interpretó como menosprecio». Ricardo se apoyó en la superficie. «¿Cuánto tiempo resta?». 15 minutos, respondió el chico. «Pero necesito revisar la sección jurídica». Mientras leía las últimas páginas, los directivos comenzaron a murmurar entre ellos. «¿Y si lo consigue?», interrogó uno. «No lo conseguirá», respondió otro. «Solo es un jovencito». Mateo tecleaba como si cada pulsación de tecla fuera un paso hacia algo más grande. En su semblante, la luminiscencia azul del monitor reflejaba una concentración absoluta. Sus pupilas parecían las de alguien que había habitado en las penumbras durante demasiado tiempo, alguien que había aprendido a ser imperceptible para subsistir. Repentinamente,
El muchacho se detuvo. Encontré el fallo principal. Todos se aproximaron más. Mateo resaltó una línea en el documento. He aquí la explicación de todo esto. Ricardo se inclinó para examinar. El documento original expresaba: aceptamos someternos a sus estándares superiores. Mateo explicó. El programa interpretó mal el carácter eso, que significa colaborar, y lo reemplazó por fu con, que significa someterse. En otras palabras, el sistema hizo que Morales Tech pareciera servil y presumido. Esto es. Ricardo guardó silencio un instante. Esto constituye un suicidio corporativo. Mateo tecleó velozmente, reescribiendo con precisión quirúrgica. Ahí lo posees. Ahora es como debe ser. Alianza de colaboración mutua con consideración y reciprocidad. Hizo clic en guardar. Uno de los técnicos probó el envío. Todos aguardaron en silencio hasta que el sonido de la computadora avisó. Mensaje recibido exitosamente. Segundos después apareció una notificación en el monitor principal. Fue del socio chino. La interpretación automática del correo electrónico mostró interpretación impecable. Consideración restaurada, acuerdo reactivado. El salón estalló en aplausos, pero Ricardo permaneció quieto observando al muchacho. Mientras todos aplaudían, él simplemente expresó: necesito saber quién eres realmente. Mateo respiró profundamente. Solo alguien que domina el idioma que olvidaste comprender. La frase quedó suspendida en el ambiente. Ricardo lo contemplaba como si intentara descifrar un enigma. Aquel muchacho con la bolsa acababa de rescatar un imperio y todavía no sabía por qué motivo. La tormenta había aminorado, pero el sonido aún resonaba a través de los cristales del techo. Los técnicos rieron, se abrazaron y brindaron con vasos de papel como si acabaran de conquistar una guerra. Pero Mateo permaneció callado. Simplemente contemplaba los mensajes que aparecían en el monitor. Cada palabra china validaba lo que había corregido con sus propias extremidades. El recinto olía a café frío, a tensión desgastada y a un matiz de incredulidad. Ricardo Morales se aproximó lentamente. Sus costosos zapatos produjeron un sonido seco sobre el piso de mármol. Realmente lo conseguiste, expresó, más para sí mismo que para el muchacho. Mateo observó hacia arriba, pero no respondió. Ricardo continuó. En 40 minutos arreglaste lo que todo un equipo no consiguió realizar en 3 jornadas. Eso no constituye un talento cualquiera. Aproximó un asiento, se ubicó frente al chico y lo estudió con una mirada gélida pero curiosa. ¿Cuántos años posees? 18. ¿Y laboras como mensajero? Sí, señor. Ricardo se reclinó en su asiento entrelazando sus dedos. Sabes que lo que ejecutaste vale más de 500, ¿verdad? Mateo permaneció en silencio. La voz de Ricardo sonaba como alguien acostumbrado a adquirir personas. No nociones. Deseo realizarte una propuesta, expresó el empresario. Permanece conmigo. Te abonaré 5,000 al mes. Nunca más tendrás que correr bajo la tormenta. El muchacho lo observó con calma. Gracias, señor, pero no puedo aceptar. ¿Qué? Ricardo arqueó una ceja sorprendido. ¿Rechazas una oferta así? Sí. ¿Por qué motivo? Mateo respiró profundamente con las extremidades sobre el teclado aún cálido. Porque no vine aquí por efectivo. Ricardo se inclinó interesado. Entonces, ¿por qué? El muchacho extrajo algo del bolsillo de su bolsa. Una fotografía antigua arrugada por el tiempo. Era un hombre sonriente con las mismas pupilas que él, sentado en una biblioteca cubierta de volúmenes. Mi progenitor, expresó Mateo. Miguel Torres, laboró como intérprete para firmas chinas, incluyendo Morales Tech. Ricardo lo observó confundido. Nunca había escuchado ese nombre. Claro que no, respondió el chico con tono tranquilo pero decidido. Lo despidieron después de que le sustrajeron uno de sus proyectos. Te atribuiste el mérito. El silencio cayó como una espada. Los directivos dejaron de reír.
Ricardo frunció el entrecejo. Ten cuidado con lo que expresas, jovencito. Poseo evidencias, continuó Mateo extrayendo la antigua memoria USB. Este archivo constituye la versión original de la interpretación que realizó mi progenitor hace 8 años. La misma estructura, las mismas expresiones. No recibió ningún reconocimiento ni compensación. Falleció sin poder limpiar su nombre. Ricardo permaneció quieto con la mirada fija en la pequeña etiqueta M. Torres adherida a la memoria USB. En su interior, algo empezó a inquietarlo. Un destello de recuerdo, tal vez un viejo remordimiento enterrado bajo años de soberbia. Entonces, ¿viniste aquí para vengarte?, interrogó con una media sonrisa. No, respondió Mateo con determinación. Vine por justicia. La frase resonó como un relámpago. Ricardo se reclinó en su asiento y guardó silencio durante unos segundos. Luego cruzó los brazos. ¿Crees que al universo le importa la justicia? No, expresó el muchacho. Pero alguien debe empezar a recordar lo que significa. Los dos permanecieron observándose fijamente durante largos segundos. Afuera, la tempestad comenzaba a calmarse. El cristal de la ventana reflejaba dos rostros, el hombre que lo poseía todo, y el muchacho que no poseía nada más que la verdad. Uno de los directivos intentó intervenir. Señor Morales, ¿desea que convoque a seguridad? No, respondió Ricardo sin despegar la mirada de Mateo. Deseo escucharlo todo. Mateo continuó. Me interrogaste cuánto costó la interpretación. Expresé $500, pero la verdad es que ya se abonó hace años cuando mi progenitor consagró su existencia a esta firma y fue olvidado. El hombre de negocios respiró profundamente y tamborileó con los dedos sobre la superficie. Hablas como si todavía creyeras que el universo puede repararse. Quizás no, expresó Mateo con una leve sonrisa, pero ocasionalmente la población sí lo hace. Por un instante, Ricardo no supo qué expresar. Esa frase lo desarmó. Ningún directivo, ningún accionista, ningún político se había atrevido a hablarle así, sin temor, sin halagos, únicamente la verdad. El silencio fue interrumpido por un sonido metálico, el goteo constante de la tormenta en el alféizar de la ventana. Ricardo se incorporó. Vas a conservar esa memoria USB, expresó señalando. Y reflexionaré qué realizar con ella. Mateo asintió guardando el objeto en su bolsillo, pero antes de marcharse observó una vez más al magnate. ¿Puedes abonarme los $500 ahora? Ricardo parpadeó, sorprendido por la sencillez de la interrogante, abrió el cajón, extrajo un fajo de billetes y los depositó sobre la superficie. Aquí lo posees. Mateo tomó el efectivo, lo guardó en su bolsillo y simplemente expresó, buenas noches, señor Morales. Mateo descendió los pisos de la torre en silencio. El ascensor reflejó su semblante. Exhausto, empapado, pero sereno. Cada sonido que lo aproximaba a la salida parecía liberarlo de algo que lo había estado agobiando durante años. Cuando las entradas se abrieron en la planta inferior, el gélido viento del amanecer lo golpeó de lleno. Respiró profundamente, observando las calles mojadas, los reflejos de las farolas combinándose con el líquido. Era como si la metrópoli estuviera arrastrando lo que restaba del pasado. Caminó bajo la tormenta ligera, sin paraguas, con el efectivo en el bolsillo y la memoria USB en la extremidad. La bolsa pesaba, pero el corazón por primera vez no. Cada paso constituía un recordatorio de su progenitor. Las palabras son valiosas cuando surgen del corazón. Mateo, expresó su voz en su memoria. Pero ten cuidado, no todos comprenden lo que significa expresar la verdad. En el tejado de Morales Tech, la atmósfera era distinta. Los directivos aún se estaban recuperando del impacto. Uno de los custodios ingresó sosteniendo su teléfono celular. Señor Morales, necesita observar esto. Ricardo lo observó irritado. ¿Y ahora qué? Las cámaras internas. Alguien grabó la reunión y la publicó en plataformas sociales. Extrajo su celular y presionó reproducir. La imagen era borrosa, pero bastante clara.
Mostraba a Mateo ingresando con la bolsa, siendo humillado, ofreciendo ayuda y luego rescatando el imperio. El video terminó con él expresando: no vine aquí por efectivo, vine por justicia. Ricardo permaneció sin palabras. El video obtuvo miles de visualizaciones en menos de una hora. Los comentarios se multiplicaron como un reguero de pólvora. El muchacho humilló al magnate. La verdadera inteligencia no porta traje. Un héroe callejero rescata una firma millonaria. El hombre de negocios se reclinó en su asiento presionándose las sienes. ¿Quién filtró esto?, interrogó en voz baja, pero peligrosa. Nadie respondió. El custodio tragó saliva con dificultad. Pudo haber sido alguien del equipo de tecnología. El servidor interno fue vulnerado. Ricardo dejó el celular y observó al techo respirando profundamente. Por primera vez, el hombre que todo lo dominaba se percató de que ya no dominaba nada. Mientras tanto, Mateo caminaba por la plaza principal, sus zapatillas mojadas chirriando en la acera. Se detuvo en un kiosco cerrado y se refugió bajo el toldo. Extrajo su viejo teléfono celular del bolsillo y lo encendió. El monitor roto se iluminó y comenzaron a aparecer notificaciones, mensajes, decenas de ellos, desde amigos de la infancia, conocidos y hasta desconocidos. Mateo, ¿eres tú el que aparece en el video? Amigo, te tornaste famoso. Expresan que desafiaste a un magnate. Parpadeó aturdido. Hizo clic en uno de los enlaces y contempló su propia imagen congelada, la escena del instante en que se enfrentó a Ricardo Morales y le expresó: la justicia aún existe. El titular expresaba: el muchacho que instruyó ética a un magnate. Mateo casi rió. Era absurdo. Él únicamente deseaba limpiar el nombre de su progenitor, no transformarse en un símbolo de nada. Pero el video continuó tornándose viral. Esa misma noche, los periodistas comenzaron a aparecer frente al edificio de Morales Tech. Los destellos iluminaron el vestíbulo, micrófonos apuntando, interrogantes cortando el ambiente. Señor Morales, ¿es cierto que el chico rescató el acuerdo? ¿Vas a contratarlo? Él denunció plagio en la firma. ¿Puede confirmarlo? Ricardo lo ignoró y pasó con una mirada gélida, pero su semblante delataba algo nuevo. Vergüenza. Él no durmió. Pasó toda la noche contemplando el video una y otra vez. Cada palabra que expresaba Mateo lo golpeaba como un recuerdo que había intentado enterrar durante años. Con cada repetición algo dentro de él se quebraba. Una certeza, una soberbia, una creencia de que el efectivo podía realizarlo todo. Al otro extremo de la metrópoli, Mateo arribó a la pequeña pensión donde habitaba. La habitación era sencilla, una cama estrecha, un ventilador viejo y una superficie cubierta de volúmenes gastados. Se secó el cabello con una toalla y se ubicó frente a una fotografía de su progenitor. Depositó la memoria USB junto al marco y susurró: lo conseguí, papá. Nadie volverá a borrar tu nombre. Pero antes de que pudiera relajarse, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Él respondió: hola. Una voz tranquila respondió desde el otro extremo. Mateo Torres, habla Canal 5. Deseamos entrevistarte mañana. Eres el chico que retó a Morales, ¿verdad? Mateo permaneció en silencio por unos segundos. Observó al techo con incredulidad. Repentinamente, todo el universo pareció interesarse por él. El muchacho que habitaba imperceptible. No comprendo si deseo aparecer, respondió finalmente. Pero ya te presentaste, jovencito, expresó el reportero, y el universo desea saber qué realizarás ahora. La comunicación terminó y Mateo permaneció allí observando la unidad flash. Sabía que lo que había realizado poseía un precio y no eran $500. El amanecer pintó la metrópoli de Buenos Aires de un gris eléctrico. En los monitores de los cafés, en las radios de los taxis, en las notificaciones de todos los celulares, apareció el semblante de Mateo Torres como un nuevo símbolo de valentía. Los títulos variaban, pero todos expresaban lo mismo. El muchacho que se enfrentó al magnate Ricardo Morales y conquistó. Héroe de la justicia lingüística.
Mensajero genio de la interpretación. Mateo se despertó con el sonido de las noticias resonando en el pasillo de la pensión. El video del joven mensajero ya superó los 20 millones de visualizaciones, expresó el presentador. En tan solo 8 horas se transformó en el tema más comentado en Sudamérica. Se frotó las pupilas con incredulidad, observó el espejo roto en la pared y murmuró, ¿qué realicé? La voz de un vecino arribó a través de la entrada. Mateo, te contemplé en la televisión. Pareces un actor, muchacho. Él rió un poco torpemente, pero la risa duró poco. Sabía que la fama repentina no constituía un regalo, era una prueba. Mientras tanto, en Morales Tech el caos se desarrollaba de una manera distinta. Ricardo Morales se encontraba encerrado en el salón de reuniones desde el amanecer. Sobre la superficie, 3 teléfonos móviles sonaban sin cesar. La dirección de la firma pidió explicaciones. Las acciones habían ascendido por la reacción positiva, pero su imagen a nivel personal quedó destrozada. Ricardo, expresó su asistente tratando de mantener un tono neutral. La población te contempla como el villano de la narrativa. Lo comprendo, respondió con la mirada fija en el monitor. Contempló en silencio una parte de la entrevista improvisada que Mateo había proporcionado en la calle. El reportero interrogó, ¿y qué opinas ahora del señor Morales? Mateo, sudando bajo el sol, respondió con calma. Creo que posee todo para ser recordado como un hombre inteligente o como un ciego, depende de lo que realice de ahora en adelante. Esa frase lo quemó. Ricardo pausó el video y depositó las extremidades en el rostro. Nunca me habían retado así y mucho menos con tanta elegancia. Horas más tarde se convocó una reunión de emergencia. Los directores estaban ejerciendo presión. Tenemos que revertir esta circunstancia, expresó uno de ellos. Si el muchacho constituye el héroe, entonces Morales Tech debe ser la firma que lo respalde, no la que lo humille. ¿Deseas que me arrodille ante un mensajero?, gruñó Ricardo. Deseamos que demuestres humanidad, respondió otro. Eso constituye lo único que rescatará tu imagen. Ricardo permaneció en silencio durante un largo rato. Luego expresó, programe una conferencia de prensa. Hoy, a última hora de la tarde, el auditorio de la firma estaba repleto de periodistas. Luminiscencias, cámaras, micrófonos, todo apuntaba al hombre que durante décadas había sido sinónimo de soberbia y poder, pero ahora las pupilas del universo aguardaban una reacción distinta. Ricardo ascendió al escenario. Portaba el mismo traje que la noche anterior, pero parecía más pequeño. Su discurso comenzó gélido y calculado, pero poco a poco su voz cambió. Ayer un chico ingresó en mi firma durante el caos, empezó. No poseía placa, ni título, ni diploma. Realizó una pausa y observó las cámaras. Pero poseía algo que nosotros con toda nuestra tecnología olvidamos, la sabiduría. Los destellos comenzaron, los periodistas se inclinaron hacia adelante. Se denomina Mateo Torres, continuó Ricardo. Y sin él este imperio se habría derrumbado. Murmullo recorrió la audiencia. Las plataformas sociales estallaron con cada frase transmitida en vivo y entonces, con un suspiro reprimido, Ricardo realizó lo impensable. Deseo anunciar algo. Le ofrezco un puesto fijo en Morales Tech con salario de analista senior y acceso total al equipo de interpretación internacional. La multitud reaccionó a coro. Los periodistas comenzaron a vociferar interrogantes. Eso constituye una disculpa. ¿Lo consideras un genio? Ya aceptó. Ricardo respiró profundamente y respondió, todavía no, pero espero que acepte. En ese instante, la transmisión en vivo arribó a Mateo. Estaba ubicado en un banco del parque consumiendo un sándwich económico y contemplando un video en su teléfono celular. Cuando escuchó su nombre de boca del magnate, permaneció quieto. La población a su alrededor lo reconoció y comenzó a señalarlo. Es él, el chico del video. Se incorporó sin saber qué realizar. Los mensajes comenzaron a arribar a su teléfono nuevamente. Mateo, él te solicitó que laboraras con él. ¿Aceptarás, verdad, amigo?
Eres famoso. Pero en las pupilas de Mateo había más dudas que gloria. Sabía que aceptar podría significar vender algo que su progenitor siempre había valorado, la integridad. Y al mismo tiempo negarse constituiría desperdiciar la oportunidad de cambiar el sistema desde el interior. La tormenta ligera comenzó nuevamente. Mateo observó al cielo y murmuró: «Papá, ¿qué realizarías en mi lugar?». El sonido del relámpago respondió distante, como un eco del destino. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre la metrópoli, pero la atmósfera era pura electricidad. La conferencia de prensa de Morales Tech estuvo en todas las noticias. En las calles, los vendedores ambulantes ya estaban colocando el rostro de Mateo en camisetas, memes y carteles improvisados. Sin saberlo, se transformó en el nuevo símbolo de algo poco común, el simple coraje. Mateo se despertó antes del amanecer. No había dormido adecuadamente. Pasó la noche repasando la rueda de prensa en su móvil, deteniéndose en las palabras de Ricardo Morales. Sin él, este imperio se habría derrumbado. Las palabras parecían sinceras, pero sabía que el universo de los ricos poseía un talento aterrador para transformar la culpa en marketing. Al salir de la pensión, la dueña, una señora regordeta y amable denominada Doña Rosa, lo aguardaba en el pasillo con una bandeja. «Vamos, hijo», expresó sonriendo. «Vas a necesitar fortaleza para enfrentarte a esos tiburones». Rió tomando el pan y el café. «Gracias, doña. Espero que aún me permitan ingresar después de lo que aconteció». «Si no te permiten, cruza la entrada que abriste con tu verdad», respondió ella, guiñándole una pupila. «Esa nunca se cierra». Mateo salió vistiendo la misma chaqueta azul de la noche de la tempestad. Tomó el metro, rodeado de miradas curiosas y murmullos. Un niño pequeño lo reconoció y expresó en voz alta: «Mamá, es el muchacho del video». Él sonrió tímidamente y ofreció un tímido saludo. En la sede de Morales Tech, periodistas y equipos de filmación saturaron la acera. Los custodios de seguridad intentaron contener a la multitud. Cuando Mateo arribó, el ruido se elevó como una ola. Los micrófonos se extendieron hacia él. «Mateo, ¿aceptarás el puesto? El señor Morales le debe una disculpa». «¿Qué expresaría tu progenitor de todo esto?». Respiró profundamente y simplemente respondió: «Hoy tendrán sus respuestas». Ascendió los escalones de entrada bajo un torbellino de destellos. Dentro, el mismo vestíbulo donde había sido humillado, ahora estaba decorado con pancartas que expresaban: «Bienvenido, Mateo Torres». Todo parecía ensayado, corporativo, artificial, pero él no retrocedió. Caminó firmemente hacia el auditorio. Ricardo lo aguardaba en el escenario, rodeado de asesores y directores. Portaba un traje nuevo, pero sus pupilas delataban noches de insomnio. Cuando contempló ingresar a Mateo, sonrió levemente. El tipo de sonrisa que intenta ser humilde, pero aún así posee poder. «Señor Torres», expresó por el micrófono. «Gracias por venir». Mateo se incorporó lentamente entre aplausos formales. Los dos estaban rostro a rostro. El silencio en el recinto era denso. Ricardo se volvió hacia el público y comenzó: «Ayer realicé una oferta, hoy deseo repetirla». Realizó una pausa teatral. «Morales Tech necesita mentes como la suya», señaló a Mateo. «Y por eso deseo nombrarlo oficialmente nuestro director de interpretación y comunicaciones internacionales». Un murmullo recorrió la audiencia. Fue una propuesta absurda. Que un joven de 18 años asumiera un puesto de liderazgo en una de las firmas más grandes de Sudamérica. Pero Ricardo sabía lo que realizaba. Ese ademán lo colocaría nuevamente como un visionario ante las pupilas de los medios. Mateo tomó el micrófono. Su voz era calma, más decidida. «Señor Morales, antes de responder deseo expresar algo». Las cámaras se giraron hacia él. Los periodistas guardaron silencio. «Vine aquí esa noche porque contemplé una injusticia y en cierto modo todavía la contemplo». Respiró profundo. «Desean colocarme en un pedestal para limpiar su imagen, pero no constituyo su trofeo.
soy el vástago de un hombre al que borraron de la narrativa. Ricardo mantuvo su expresión neutra, pero su mirada se endureció. El público contuvo la respiración. Mi progenitor, continuó Mateo, redactó códigos, creó protocolos e interpretó documentos que respaldaban a esta firma. Nunca recibió reconocimiento, nunca lo escucharon. Y ahora desean escucharme únicamente porque el universo los está observando. El público murmuró tensamente. Un reportero susurró, esto aparecerá en los titulares de todo el universo. Mateo se volvió hacia él, señalando sin perder la compostura. Y que lo realicen, porque lo que deseo no constituye un puesto ni un salario. Deseo que su nombre, Miguel Torres, se incluya oficialmente como coautor en los archivos de Morales Tech, que su legado regrese a donde fue sustraído. Todo el salón quedó en silencio. Ricardo lo observó fijamente con la mandíbula apretada. Esa exigencia lo golpeó como un golpe limpio, sin furia, sin violencia, únicamente verdad. Durante unos segundos, nadie respiró. Entonces Ricardo bajó la mirada, se deslizó la extremidad por el rostro y dejó escapar una risa corta y cansada. Eres idéntico a tu progenitor, expresó casi en un susurro, obstinado, honesto e imposible de adquirir. El micrófono captó la frase y los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Ricardo se volvió hacia el público y por primera vez habló sin ensayo. Así es. El nombre de Miguel Torres será restaurado. A partir de hoy, todos los proyectos relacionados con Morales Tech que utilizaron su labor recibirán el reconocimiento que merecen. El público estalló en aplausos. Mateo permaneció allí sin saber si sonreír o llorar. El peso que había cargado desde que poseía 15 años pareció finalmente disolverse. Ricardo le extendió la extremidad. Mateo observó por un segundo y luego presionó. No por sumisión, sino por consideración. Los flashes se dispararon. La imagen de las dos extremidades estrechándose se difundió por todo el universo en cuestión de minutos, pero cualquiera que estuviera próximo habría notado algo más profundo en la mirada de Ricardo Morales. Un hombre que por un instante se sintió pequeño ante la grandeza de un muchacho que únicamente deseaba realizar lo correcto. En las noticias, la escena de Mateo y Ricardo proporcionándose la extremidad se repitió en cámara lenta, con bandas sonoras dramáticas y comentarios emotivos. Pero para Mateo nada de eso parecía real. Todavía habitaba en la misma habitación sencilla. Todavía tomaba el metro. Todavía adquiría pan en el mismo supermercado de la esquina. Únicamente ahora cada persona que lo contempló lo reconoció. Es él, expresaron. Es el chico de Morales Tech. Los niños lo siguieron solicitándole un autógrafo. Los ancianos lo observaron con ese respeto silencioso reservado a quienes expresan verdades que nadie se atreve a expresar. Aún así, Mateo continuaba siendo el mismo, el chico de la bolsa, silencioso que hablaba más con las pupilas que con palabras. Él simplemente no sabía que el destino aún poseía un capítulo más reservado para él. 3 jornadas después de la conferencia de prensa sonó el teléfono. Fue una comunicación internacional. Hola, respondió Mateo. Una voz femenina tranquila con acento chino habló al otro extremo de la línea. Señor Torres, soy Mei Lin Chen de Global Communications. Contemplamos lo que aconteció en Morales Tech. Nos agradaría ofrecerle una beca completa para venir a China. Mateo se desplazó en su asiento sorprendido. China. Sí. La mujer al otro extremo de la línea sonrió. Se notaba en su voz. Su dominio del idioma ancestral ha impresionado a nuestros lingüistas. Deseamos que participe en un proyecto para preservar textos históricos. Su corazón se aceleró. Ese siempre había sido el sueño de su progenitor, regresar a China y laborar con la cultura, no con el lucro. Pero antes de que pudiera responder, Mei Lin agregó, y una cosa más, tu progenitor interpretó para nuestra institución hace numerosos años. El señor Miguel Torres era muy respetado aquí. Nos entristeció mucho perder el contacto. Mateo permaneció en silencio con la garganta apretada. ¿Lo conocías? Sí.
y ahora comprendemos de dónde proviene tu talento. Colgó lentamente, todavía aturdido. Observó alrededor de la habitación y sintió que algo cambiaba. No constituía fama, era propósito. Al otro extremo de la metrópoli, Ricardo Morales también habitaba un cambio silencioso. En las últimas jornadas, algo dentro de él se había roto. Pasó horas solo en la oficina, observando por la ventana, recordando viejas conversaciones con el progenitor de Mateo, Miguel Torres. Ese recuerdo lo carcomía la jornada en que había firmado un acuerdo utilizando la labor de Miguel sin proporcionarle crédito. En aquel instante se justificó expresando que eran únicamente negocios, pero ahora su peso poseía otro sonido, el sonido de la conciencia misma. Convocó al asistente. «Carmen, necesito un favor». «Por supuesto, señor Morales. Deseo que transfiera $100,000 a la cuenta de la familia Torres, sin nombre de firma, sin declaración pública. Simplemente realízalo». «Sí, señor». Y dudó. «Envía flores a la tumba de Miguel Torres. Únicamente expresa, gracias por instruirme el valor de las palabras». Carmen permaneció quieta por un instante, sorprendida. «Señor Morales, ¿está adecuado?». Él respiró profundamente. «¿Por primera vez en numerosos años?». «Creo que sí». Esa noche Mateo caminó por la plaza central. El viento soplaba suavemente, la luna se reflejaba en los charcos de la última tormenta. Se detuvo ante la estatua de un escritor anónimo y se ubicó en los escalones. Encendió su celular y abrió un nuevo mensaje. «Comunicaciones globales. Confirma tu vuelo a Shanghái. El universo necesita intérpretes de verdad». Mientras leía, escuchó pasos detrás de él. Se giró y contempló a Ricardo sin seguridad, sin prensa, únicamente un hombre común. «No reflexioné que me volverías a contemplar», expresó Mateo sorprendido. «Yo tampoco», respondió Ricardo con una leve sonrisa. «Pero debía agradecerte de verdad esta vez». Los dos permanecieron en silencio durante unos segundos. El sonido de la metrópoli era distante, como un fondo apagado. «¿De verdad vas a Shanghái?», interrogó el empresario. «Lo realizaré», asintió Mateo, «es donde empezó la obra de mi progenitor. Yo también deseo terminar lo que él empezó. Y luego, entonces retornaré, pero distinto». Ricardo extendió la extremidad vacilante. Mateo observó y esta vez presionó sin temor. «¿Sabes, jovencito?», expresó Ricardo. «Me hiciste percatarme de algo». «¿Qué?». «¿Que el valor de una persona no reside en cuánto cuesta, sino en cuánto significa?». Mateo sonrió levemente. «Mi progenitor expresaría lo mismo». Se despidieron allí simplemente sin fotógrafos, sin público. Dos hombres, dos generaciones, un mismo aprendizaje. Mientras Ricardo caminaba de regreso al automóvil, observó al cielo y murmuró: «Miguel, tu vástago te honró». Mateo a su vez observaba hacia el horizonte donde el primer vuelo de la mañana cruzaba el cielo. Y en ese instante comprendió que estaba listo para partir, no huir del pasado, sino llevarlo consigo como interpretación fiel de toda una existencia. El avión estaba atravesando las nubes sobre el Pacífico cuando Mateo abrió el pequeño maletín que llevaba en su regazo. Dentro estaban las dos cosas más valiosas que poseía, una fotografía de su progenitor y una memoria USB etiquetada M. Torres. El sol surgió detrás de las alas tiñendo el cielo de oro y por primera vez en considerable tiempo Mateo sintió paz. Cuando el avión aterrizó en Shanghái, el viento gélido lo saludó como si reconociera al vástago pródigo de una narrativa inconclusa. Los carteles de neón, el aroma a té y gasolina, los sonidos de los trenes que pasaban a lo lejos, todo parecía latir con el mismo ritmo que había escuchado en las narrativas de su progenitor. Mei Lin Chen lo estaba aguardando en el aeropuerto con una sonrisa discreta. «Bienvenido, señor Torres. Constituye un honor poseerte con nosotros». «El honor es mío», respondió Mateo inclinando la cabeza en un ademán respetuoso. De camino al Instituto de Preservación del Idioma de Shanghái, ella le relató que aguardar. «Llevamos años buscando a alguien capaz de descifrar manuscritos del periodo Ming.
Tu progenitor laboró con nosotros antes, bueno, antes de desaparecer del universo académico. Mateo observó por la ventana. Nunca desapareció, murmuró. Simplemente lo olvidaron. El instituto estaba tranquilo con estantes de madera oscura y aroma a papel viejo en el ambiente. En su interior, Mateo sintió que el tiempo retrocedía. Recordó las tardes en las que su progenitor le instruía a trazar caracteres con pincel y tinta negra, expresando, cada línea lleva el espíritu del escritor. Interpretar constituye resucitar un alma. Mei Lin lo condujo a una habitación aislada. Sobre la superficie un conjunto de pergaminos amarillentos y una caja de metal. Estos documentos llevan más de 10 años bajo llave, explicó. Son las interpretaciones y notas de tu progenitor. Nadie ha logrado comprenderlas del todo. Reflexionamos que podrías intentarlo. Mateo se ubicó con el corazón acelerado. Cuando abrió el primer pergamino, reconoció inmediatamente la escritura. Decidida, elegante, con pequeñas notas en castellano entre los caracteres. Había frases que parecían mensajes cifrados. Las palabras pueden aprisionar o liberar. Quien comprende el silencio lo comprende todo. Mientras leía, las lágrimas brotaron sin solicitar permiso. Fue como retornar a escuchar a su progenitor susurrar. Pasó horas allí interpretando cada línea hasta que arribó a un pasaje que era distinto de los demás. Una carta escondida entre los textos técnicos, la rúbrica inconfundible, Miguel Torres. El corazón de Mateo se aceleró. La carta estaba dirigida a él fechada 8 años antes. Vástago mío, si alguna vez escuchas estas palabras, significa que seguí creyendo en algo más grande que el beneficio. Morales Tech puede sustraer mis interpretaciones, pero no puede sustraer el significado de lo que instruí. El verdadero intérprete no interpreta palabras, interpreta el alma del universo. Cuando todos olviden el valor de la verdad, espero que aún así puedas interpretársela. Mateo permaneció quieto, la carta temblando en sus extremidades. No constituía únicamente un mensaje, era un destino dejado a propósito. El progenitor lo había previsto todo, cada lección, cada noche de estudio, cada página, todo lo había preparado para ese instante. Mei Lin ingresó a la habitación lentamente, notando las pupilas llorosas del chico. ¿Encontraste algo?, interrogó en voz baja. Mateo asintió. Sí, encontré a mi progenitor. Ella se aproximó, observó la carta y sonrió tiernamente. ¿Sabes? En China creemos que ciertas palabras poseen Lingxin, el espíritu del idioma, perduran incluso después del fallecimiento de quien las redactó. Mateo respiró profundamente, así que todavía me está hablando. En las jornadas siguientes, Mateo se sumergió en la labor. Pasó horas reconstruyendo el material de su progenitor, uniendo pasajes que nunca habían sido descifrados. Mientras interpretaba, descubrió que numerosas expresiones ancestrales poseían significados filosóficos sobre el honor, la compasión y la humanidad. Nociones que, irónicamente, el universo corporativo había olvidado. El equipo chino quedó impresionado. Mei Lin lo contempló con creciente admiración. Laboras como si conocieras estas palabras desde hace siglos. Es porque me hablan, respondió Mateo. Únicamente interpreto lo que ya siento. Una tarde, mientras revisaba el último rollo, encontró otro detalle, una última frase redactada en castellano, escondida entre los caracteres. Cuando la verdad sea interpretada, el vástago encontrará paz y el hombre que lo lastimó, redención. Mateo sonrió con un nudo en la garganta. No fue una profecía, sino un entendimiento. El progenitor ya sabía que una jornada la verdad se revelaría y que Ricardo Morales de alguna manera también la necesitaría para transformarse en humano. Cerró las pupilas y dejó que el peso se levantara de su pecho. Él estaba allí en China, donde todo comenzó, pero ahora lo sabía. El legado de su progenitor no constituía un idioma. Fue el coraje de expresar la verdad cuando nadie más lo realizaría. Al final de esa semana, Mateo fue invitado a proporcionar una charla a estudiantes de interpretación. Ascendió al escenario con una sonrisa tranquila.
Habló de su progenitor, de palabras y de selecciones, y terminó con una frase que resonó en el silencioso auditorio. Ocasionalmente no constituye el universo lo que hay que interpretar, somos nosotros. Le siguieron aplausos, pero no sonó por soberbia, sonrió porque por primera vez sintió que todo poseía sentido. Mientras Mateo caminaba por las calles de Shanghái, sintiendo el ambiente fresco tocar su semblante, la existencia en otro continente se desplazaba a un ritmo distinto. En Buenos Aires, el nombre de Mateo Torres ya se había transformado en sinónimo de integridad. Pero quien más habló de él no fue la prensa, sino Ricardo Morales, el hombre que lo había menospreciado desde la rueda de prensa. Ricardo había estado en silencio, ausente de las reuniones, sin el mismo brillo de antes. El equipo intentó convencerlo de que retornara al negocio, pero parecía exhausto de su propio imperio. Lo cierto es que algo dentro de él había cambiado. Pasaba las mañanas observando el retrato del progenitor de Mateo, ahora colgado en la pared principal de Morales Tech, como había prometido, y las noches leyendo informes sobre el chico enviados por la oficina de prensa. Señor Morales, expresó Carmen, su asistente ingresando en la habitación. Ha surgido otro artículo de China. Ella depositó la tableta sobre la superficie. En el monitor una fotografía de Mateo sonriendo, rodeado de jóvenes intérpretes chinos. El titular expresaba: vástago de intérprete argentino, revive lazos culturales entre China y Sudamérica. Ricardo contempló en silencio. Le tomó un instante enfocar la mirada. Tal vez por emoción, tal vez por remordimiento. Parece pacífico, murmuró. Sí, respondió Carmen. Todo el universo lo admira. Ricardo dejó escapar un largo suspiro. ¿Sabes? Reflexioné que le estaba ofreciendo una labor, pero me proporcionó algo que ningún efectivo puede adquirir. Carmen arqueó una ceja. ¿Y eso qué constituiría? Una segunda oportunidad. Se incorporó y se dirigió a la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a tornarse naranja. El mismo sol que surgía sobre Shanghái también iluminaba Buenos Aires en ese instante. Y por primera vez Ricardo sintió que el tiempo no lo separaba tanto como había imaginado. Esa misma noche Mateo estaba laborando en el instituto, revisando los manuscritos de su progenitor. Mientras ajustaba la interpretación de un pasaje, el celular vibró. Era un mensaje con un número desconocido. Él lo abrió. Mateo, soy Ricardo Morales. No deseo molestarte, pero necesitaba expresar algo. Encontré en los antiguos archivos de la firma una última carta de tu progenitor. Creo que él sabía que una jornada retornarías a interpretar lo que el universo ha olvidado. Si me lo permites, deseo enviártela. Mateo se detuvo y sintió que su corazón se aceleraba. Él simplemente respondió: envíala y gracias por cumplir tu promesa. Minutos después arribó un correo electrónico. Había un apéndice titulado Carta al futuro. Él lo abrió. La voz del progenitor una vez más estaba presente, como si el tiempo no transcurriera para quienes realmente aman. Ricardo, si alguna vez lees esto, significa que Mateo ha encontrado su propio camino. La existencia constituye interpretación. Tomamos el sufrimiento en un idioma y tratamos de transformarlo en aprendizaje en otro. Cuídalo adecuadamente, incluso desde la distancia. Y si puedes, aprende lo que siempre no has conseguido comprender. La humildad. Las extremidades de Mateo temblaban. Su progenitor había redactado esa carta no únicamente para Morales, sino para ambos. Fue el cierre del ciclo que el destino había dibujado sin prisa, palabra por palabra. Respondió al correo electrónico con unas líneas. Mi progenitor te perdonó. Yo también. Que la existencia te instruya lo que el efectivo no logró. Al otro extremo del océano, Ricardo leyó el mensaje y se ubicó incapaz de expresar nada. La luna ingresaba por la ventana, iluminando la oficina vacía. Sobre la superficie, el viejo cronómetro suizo que siempre portaba, detenido desde la noche de la tempestad. Sin reflexionarlo, giró la corona del cronómetro y lo volvió a depositar en su muñeca. El tic-tac retornó a saturar el silencio.
Fue casi simbólico. El tiempo retornaba a desplazarse. Se incorporó y caminó hacia la pared donde colgaba el cuadro de Miguel Torres. Gracias, viejo amigo, expresó en voz baja, por interpretarme tan bien. Carmen lo contempló allí de pie y por primera vez se percató de que el hombre arrogante de antes ya no existía. Ahora únicamente restaba un ser humano intentando empezar de nuevo. En China, Mateo caminó por las orillas del río Huangpu en Shanghái. Las luminiscencias de los templos se reflejaban en el líquido tranquilo y el sonido lejano de las cigarras se combinaba con el murmullo del viento. Extrajo la memoria USB de su bolsillo y la sostuvo entre sus dedos. «Papá, creo que he terminado la interpretación», susurró. Arrojó la memoria USB a la corriente, dejando que las aguas se la llevaran. No como quien pierde algo, sino como quien devuelve lo que ya ha cumplido su misión. Permaneció allí contemplando hasta que el último resplandor se desvaneció. En el cielo, una estrella fugaz cruzó el horizonte y por un instante Mateo juró que escuchó la voz de su progenitor expresando suavemente: «Sí, vástago, ya está completo». A lo lejos, Ricardo Morales cerró su portátil, todavía con su correo electrónico abierto. Él levantó la mirada. Respiró profundamente y por primera vez sonrió sin necesidad de parecer fuerte. Han transcurrido 5 años, el universo ha cambiado y con él el nombre de Mateo Torres se ha transformado en un referente. Sus conferencias sobre ética, idioma y verdad saturaron auditorios de universidades de Shanghái, Barcelona y Buenos Aires, pero quienes lo conocieron de proximidad lo sabían. Continuaba siendo el mismo chico de mirada serena, que creía en el poder de las palabras y en el valor de la honestidad. En aquella gélida mañana en Shanghái, el viento agitaba los cerezos. Mateo paseaba por los jardines del instituto, ahora dirigiendo el departamento de interpretaciones ancestrales. A su lado, Mei Lin, ahora su compañera de investigación y su compañera de existencia. Ella portaba un maletín y sonreía. «Poseemos una propuesta, señor Torres. Deseamos interpretar una colección de cartas entre líderes del siglo XIX». Mateo la observó con ternura. «Otra interpretación de poder y vanidad». Ella rió. «Quizás, pero con tu visión podemos proporcionarle alma al documento». Ingresaron en la biblioteca silenciosa. El sitio olía a papel viejo y a té recién elaborado. Mientras hojeaba los manuscritos, Mateo sintió que el tiempo se doblaba. Cada letra, cada carácter se parecía a la escritura de su progenitor. Y entonces se percató: sus lecciones no envejecen. En la pared principal del instituto se había colgado un nuevo cuadro. Debajo de la fotografía de Miguel Torres se leía el hombre que interpretó el silencio en sabiduría. Cada año Mateo se proponía visitar el retrato, encender incienso y proporcionar gracias. Pero esa mañana algo le hizo detenerse más tiempo del habitual. Extrajo una carta de su bolsillo amarillenta y doblada 1000 veces. Era la misma que su progenitor había dejado escondida entre los pergaminos. La leyó en silencio, como si rezara. «Cuando todos olviden el valor de la verdad, espero que aún así puedas interpretársela». Dobló la carta, la guardó en su bolsillo y sonrió. Ya no había más sufrimiento allí, únicamente plenitud. La interpretación fue completa y el vástago había cumplido el destino de su progenitor. Mientras tanto, en Buenos Aires, Ricardo Morales habitaba una existencia completamente distinta. Había vendido gran parte de sus acciones de Morales Tech y creado una fundación educativa a nombre de Miguel Torres. En la inauguración expresó pocas pero sinceras palabras. El futuro no pertenece a quienes poseen más poder, sino a quienes poseen el coraje de aprender. Ya no hablaba como un hombre de negocios, hablaba como alguien que finalmente comprendía el idioma de la humildad. En las paredes del recién inaugurado instituto había una frase grabada en bronce: «El valor de una palabra reside en quien la conserva». Firmado RM. En Shanghái, Mateo recibió un correo inesperado desde Buenos Aires. Era una pequeña caja de madera con el símbolo de la antigua Morales Tech. Dentro había un cronómetro de muñeca de plata, el mismo que Ricardo utilizaba en las reuniones, y una breve nota. «Me devolviste mi tiempo, Ricardo.
Mateo cerró las pupilas, abrumado por la emoción, se depositó el cronómetro en la muñeca. La manecilla marcaba exactamente la misma hora que la noche de la tempestad. Las 10:47. Cuando todo había comenzado. Él rió suavemente. La existencia, reflexionó, poseía la curiosa costumbre de terminar donde comienza nuevamente. Por la noche ascendió a la terraza del instituto. Shanghái estaba cubierta de luminiscencias. El suave viento mecía las flores de cerezo y el sonido de los templos resonaba en la distancia. Mei Lin se aproximó y se apoyó en la barandilla a su lado. ¿En qué estás reflexionando?, interrogó. Mateo observó hacia el cielo. Qué fácil es olvidar que el universo todavía nos habla. Únicamente necesitamos escuchar. ¿Escuchar qué?, interrogó. ¿Qué hay entre las palabras? Mei Lin sonrió. Así que continúa siendo ese muchacho que cree en verdades ocultas en frases. Siempre lo seré, respondió con la mirada distante, porque algunas narrativas no se interpretan, se habitan. El viento soplaba intenso, esparciendo pétalos rosados a su alrededor. Y en ese instante Mateo comprendió que el legado de su progenitor no constituía únicamente el idioma chino ni el don de la interpretación, era el poder de transformar la injusticia en aprendizaje, el sufrimiento en sabiduría y el silencio en amor. Respiró profundamente y expresó suavemente, como si revelara un secreto al universo. Papá, misión cumplida. El cronómetro en su muñeca continuaba marcando el tiempo, pero para Mateo el tiempo ya no importaba.